en Zona Saludable vamos a hablar de las enfermedades gastrointestinales provocadas por el calor. Así iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Buenos días, hoy es miércoles 17 de mayo del año 2017. En este micrófono te saluda Angelina Becerra en ausencia de Laura Mora, que por algún inconveniente no estará con nosotros en el programa. Le mandamos un saludo y esperamos que todo se solucione. Un gusto saludarte en tu espacio de medicina. Justo hoy que las temperaturas están más elevadas, hoy se espera una temperatura de 35 grados centígrados y esto evidentemente repercute en nuestra salud y uno de los primeros en resentir pues es nuestro sistema digestivo. Para ello tenemos aquí a un experto, a nuestro colaborador, tú ya lo conoces, es el doctor Ulises Palomares, es coloproctólogo, a quien le doy la bienvenida. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Angelina, buenos días. Pues nuevamente contento de estar aquí con ustedes, con su bello auditorio. Y bueno, también como dices, deseamos que Laura pronto solvente estas situaciones. Sí, claro. Y esté aquí con nosotros. Pero cosas que pasan en la ciudad de Guadalajara, en una ciudad de mucho tráfico, y bueno, a todos nos toca, nadie nos escapamos. Así que bueno, pues ya mañana se va a reincorporar con nosotros regularmente en este horario. Pero bueno, hoy justamente que el clima ya está elevado, en este momento, según nuestra app de clima, nos indica que tenemos 24 grados centígrados. Las costumbres y los hábitos alimenticios a veces no son los más oportunos, por eso, desde el cuidado de los alimentos, la hidratación, ¿cómo comenzamos a proteger nuestro estómago? ¿Y qué es lo que sucede de manera interna, doctor? ¿Por qué tenemos tantos problemas en esta época? Sí, buena pregunta, Angelina. Fíjate que esta situación de enfermedades gastrointestinales asociadas al calor, más bien sería asociadas a los cambios de temperatura. Uh-huh. Se da habitualmente con cada cambio estacional porque precisamente cambian estas condiciones climatológicas. Aquí se ve más asociado al calor por un fenómeno de descomposición de alimentos. Como es más difícil refrigerarlos y mantenerlos así, entonces se descomponen más rápidamente, aún en casa. Esto hace que se vuelvan medios de cultivo para las bacterias gastrointestinales. Por eso es que se ve más agravada esta situación precisamente en las temporadas de calor. Y como bien comentas, también asociada a esta situación, la enfermedad se ve más grave porque las personas que sufren de este tipo de enfermedades asociadas presentan diarreas y se deshidratan más rápidamente por también esta asociación de calor. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en esta época y qué tipo de bacterias son las que nos atacan? Mira, te diré más bien que hay básicamente dos tipos de infecciones gastrointestinales, las virales y las bacterianas. Uh-huh. De estas, la mayor proporción afortunadamente son virales y las bacterianas, la mayor proporción son por las bacterias de tifoidea, tifoidea y paratifoidea y las vibrio cóleras, las cóleras. Que estas son, digamos, de las más sonadas, que son en las que regularmente conocemos más, pero también hay que prestar atención a las demás. ¿Qué hábitos, doctor? ¿Cómo empezamos? Yo sé que mucha gente que nos está escuchando, y bueno, somos un país que le gusta comer en la calle, que disfrutamos de la comida típica, pero ¿qué cuidados, qué precauciones hay que tomar en estos días? Fíjate, Angelina, que yo empezaría más bien al revés. ¿Cómo se presenta una infección gastrointestinal y terminar con los cuidados? Vamos por partes, como dicen. Uh-huh. Primero que nada, este tipo de enfermedades se asocian o se presentan más bien con dolores de cabeza, con aumento en las evacuaciones, lo que llamamos diarrea, con dolores en el abdomen, lo que llama la gente retortijones. Uh-huh. Esto hace que la gente precisamente al tener mayor número de evacuaciones y consumir menos agua se deshidrate. Comentábamos que se asocia mucho a los alimentos echados a perder, a los alimentos en estado de putrefacción.
¿Cómo evitamos esto? Pues básicamente, 1, refrigerando adecuadamente los alimentos. 2, vigilando la cocción adecuada de los alimentos y no comer alimentos crudos. Y 3, lavarnos las manos bien antes de manejar los alimentos y antes de consumir los alimentos. Hay ciertos alimentos que bueno, ya son de temporada. Yo creo que eso es muy sano consumirlos, ¿no? De la misma naturaleza te va dando una indicación. Por ejemplo, las frutas de esta temporada, que son buenísimas y que además esperas a lo largo del año. La desinfección es muy importante y sobre todo, ahora que mencionaba el dolor de cabeza, regularmente, bueno, no pensamos que un dolor de cabeza tenga una relación con un problema gastrointestinal y es de suma importancia, ¿verdad? Sí, fíjate que, por ejemplo, aquí te citaría la famosa fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea inicialmente no se asocia a diarrea. La fiebre tifoidea se asocia a fiebres de predominio vespertino y dolores de cabeza. Entonces, ya después se asocia el dolor abdominal y las evacuaciones diarreicas. Y en ocasiones no le damos importancia, pensamos que es una diarrea pasajera, ¿no? Así es. Y típico que nos automedicamos porque digamos que es lo que creemos que es lo más adecuado. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿En qué parte de mis síntomas ya debo entender que tengo que acudir a un médico y que no será algo pasajero y que ya, digamos, está en riesgo mi salud? O la de los chicos, porque también hablemos de los niños que también sufren mucho esta época. Bueno, ahora sí que, como decimos coloquialmente, si persisten las molestias, consulte a su médico. Esto es, si una cefalea persiste por más de 24, 48 horas y regularmente no se puede manejar con algún analgésico habitual, obviamente hay que acudir con el médico. Si hay más de 3 evacuaciones al día y con diferencia en las características, se vuelve más líquida o más pastosa, hay que acudir al médico. Y si hay dolor abdominal, también hay que acudir al médico. Es muy importante, por ejemplo, el tema de la hidratación. ¿Qué es lo más adecuado para un adulto promedio? Por ejemplo, el agua también es un gran tema, ¿no? Qué tipo de agua estamos consumiendo, otro de los temas, y de hecho lo veíamos mucho los invitados, a veces llegan con suero. ¿Qué tan recomendable es? O las bebidas estas que te prometen recuperar lo que has perdido con el sudor. Bueno, aquí tendremos que partir primero en cuánto es lo normal o lo mínimo necesario que se debe de consumir en líquidos. Nosotros decimos que son más o menos 3 litros de agua al día, pero agua hablamos líquidos, ¿sí? Entendiendo pues que los sueros hidratantes, que así se llaman, son mucho mejores que el agua pura, porque estamos consumiendo electrolitos que se pierden también al sudar, como se comenta también. Sí es muy recomendable el uso de estos, pero tampoco se puede estar consumiendo prácticamente todo el día esto porque pueden producir otro tipo de alteraciones electrolíticas. Es decir, no es tan recomendable entonces ni un extremo ni otro. Digamos que 50-50, a menos que hagas un ejercicio muy fuerte. Si tú que nos estás escuchando tienes alguna pregunta al respecto, pues están nuestras líneas abiertas para ti, para que te comuniques 3122-4200, 3122-4266. Te invitamos para que también hagas tu pregunta a través de nuestra línea WhatsApp 331-880-7641. Vamos a hacer una pausa comercial. Escuchas el 91.5 FM. En este micrófono te acompaña Angelina Becerra en ausencia de Laura Mora. Este es tu programa Zona Saludable. En breve regresamos. Diccionario de la Salud. Corticoides. Grupo de hormonas del grupo de los esteroides que son producidas por la corteza de las glándulas suprarrenales, como en el caso, por ejemplo, de la cortisona. Actúan sobre el metabolismo acelerando la síntesis de glucosa, activando el metabolismo de las proteínas y acelerando los depósitos grasos. Cuando son las 10 de la mañana con 21 minutos, ya estamos de regreso en tu programa Zona Saludable a través del 91.5 FM, Zona 3, la estación del reporte vial. Esta mañana estamos con el doctor Ulises Palomares,
coloproctólogo, y nuestras líneas están abiertas para tus dudas y preguntas. 3122-4200, 3122-4266. Las enfermedades gastrointestinales que atacan con mayor frecuencia en la época de calor, o al menos nos sentimos más susceptibles. Antes de la pausa, bueno, les mencionaba que pueden comunicarse con nosotros también a través de nuestra vía WhatsApp 331-880-7641. Gracias a quienes nos escriben. Nos comenta terminación 6489. Buenos días. ¿Saben si pasó algún accidente por la salida a Zapotlanejo? Tengo una hora y no avanzo. Aquí me dicen que sí, que hay un accidente en esa zona. También nos preguntan a qué hora podemos escuchar el programa Dentro de Ti. El programa Dentro de Ti es en la estación hermana Radio Mujer, es en el 1040 AM a las 12. En esta estación vas a escuchar el programa Lo que ellas quieren, también con Alicia Soltero a las 11. Nos preguntan, doctor, en la terminación 7643, ¿son buenos los jugos? Bueno, aquí sí son buenos los jugos, definitivamente los jugos naturales son buenos para hidratar porque tienen azúcares y tienen minerales también. Para lograr una buena hidratación, primero tenemos que partir a quiénes vamos a hidratar. Obviamente nos tenemos que fijar en dos rangos de edad importantes, que son los pediátricos, los niños, y sobre todo los infantes, y los adultos de la tercera edad. A ellos la deshidratación les impacta más por su contenido de agua en el organismo. Entonces, estos pacientes se pueden deshidratar de una forma rápida. ¿Cómo sabemos cuándo se deshidratan? Primero que nada, dejan de orinar. El paciente tiene sed, se le hunden los ojos, se ve reseca la piel. En los niños menores de 1 año, las famosas fontanelas o molleras que dice la gente que se les sumió la mollera, son básicamente por deshidratación. Pero en los adultos mayores, aparte de todo esto, pues es más difícil ver esto de la resequedad de la piel, pero dejan de orinar. En ellos, cuando esto sucede, debemos de considerar pues que hay una deshidratación grado 1 por lo menos, de acuerdo a la OMS, o leve. ¿Cómo hidratarlos a ellos? La mejor forma de hidratarlos es el polvo que se distribuye a través de las clínicas del seguro o del sector salud, que se llama Vida Suero Oral. Este producto es gratuito y se diluye ese sobre en 1 litro de agua fría. Entonces, una vez diluido, se debe de tomar un vaso, 250 mililitros aproximadamente, después de cada evacuación. Con esto logramos hidratar correctamente a las personas. Los jugos sí ayudan, pero no son tan eficaces como este líquido. Y debe ser todo un tema porque justamente a los pequeños donde más se batalla es cuando no les gusta el sabor, y justamente Vida Suero Oral no es el sabor que ellos prefieren. ¿Algún tip que les pueda dar para que lo consuman? Mira, es una pregunta muy curiosa e interesante. El suero es salado, no sabe absolutamente nada agradable, y en los niños pues no se lo toman. Pero, y creo por que ejemplo, ni varios adultos, no, ¿verdad? No, definitivamente. Hay gente que lo endulza, hay gente que le pone algún saborizante. Honestamente no se debería, porque cambias la composición química de este compuesto y no sirve ya con los fines que se requerían. Siempre cuando ya tenemos una enfermedad, se nos hizo el hábito de consultar con nuestro diccionario de cabecera Google, ¿no? Y mal, también circula mucha información que es errónea. ¿Qué opina respecto al tema de la hidratación? ¿Alguna información asegura que no debemos de tener sed, que cuando tienes sed es que ya estás deshidratado? ¿Qué opina al respecto? Bueno, cuando tienes sed es porque tu organismo te requiere de agua. Eso es definitivo, es una forma fisiológica de decir, oye, me falta agua. No necesariamente estás deshidratado, pero sí quiere decir que para evitar esta deshidratación el organismo te pide agua. Y típico, y que también quiero preguntarle, ¿y qué nos aconseja, no? Cuando hace mucho calor, hoy nos esperan 35 grados centígrados, lo primero que vamos a hacer es consumir nuestra bebida de cola favorita, y es lo que para muchos adultos es el líquido que es su principal fuente día a día. ¿Cómo nos puede repercutir esto en la salud?
Bueno, este es otro tema, definitivamente, hasta de película. No me diga que ya se le antojó No una, sirve, doctora. no sirve para hidratarse, ese es el punto, ¿no? Insisto, aquí la cuestión es que hablamos de las infecciones gastrointestinales. Si hoy una persona no tiene infección gastrointestinal, lo único que va a pasar es consumir agua y azúcares, va a subir de peso y se acabó, pero no se va a hidratar adecuadamente y sin embargo no le pasa nada porque no tiene diarrea, ¿sí? Pero en los casos de querer hidratar a un paciente que tiene diarrea con este tipo de líquidos es lo peor que puede uno hacer, definitivamente. Tenemos una llamada, dice, buenos días, tengo 46 años, peso 85 kilos, mido 1,73, estoy sano, piernas delgadas y brazos delgados, un poco cachetón, pero estoy muy panzón y no como mucho y no tengo problema con la digestión. ¿Qué puedo hacer para bajar la panza? No tomo desde pequeño estoy panzón, comenta. Y le manda saludos. ¿Qué le puede comentar? Muchas gracias, le reitero los saludos, le regreso los saludos, pero aquí precisamente es difícil una consulta médica en ese respecto. Valdría la pena que acudiera con algún médico para que realmente se revisara. El aumento de volumen abdominal se puede deber por muchísimas cosas. 46 años, una vida saludable, esperemos que no sea absolutamente nada. A partir de los 50 años ya empezamos con enfermedades degenerativas de mucho cuidado. Pero sí valdría la pena que más bien se acercara y se hiciera revisar bien. También se comunica con nosotros terminación 6290, dice, buen día, mi nombre es Araceli y quisiera saber si con la diarrea se afecta a la flora intestinal y si habrá que tomar lactobacilos. Uy, excelente pregunta, Araceli. Resulta ser que sí. La flora intestinal, o ahora se llama microbiota intestinal, por eso los famosos probióticos y prebióticos, de ahí viene la palabrita, se barre o se va con la diarrea definitivamente. Y esto repercute porque produce más diarrea. Incluso hay tratamientos de estas diarreas con probióticos y prebióticos y se ha visto que son efectivos. Habitualmente se asocia a algún otro tratamiento propio de la infección que pudieras tener, pero definitivamente el uso de probióticos y prebióticos es excelentemente bueno para este tipo de situaciones. Pues bueno, el auditorio tiene abierta la línea para que se ponga en contacto con nosotros. Ya hablamos de la hidratación, ya hablamos del manejo de algunos alimentos. Algunos alimentos que usted considere que no deberíamos consumir en la calle, por lo menos en esta temporada. Bueno, es que más bien no deberíamos de consumir alimentos en la calle. No ese deberíamos, doctor. Es el punto clave. Pero a las 8 de la mañana a mí me sorprende. Aquí hay en la esquina de la emisora un puesto de tacos. Cuando llego en la mañana, a las 8 de la mañana ya está lleno. Así es. Entonces, Así no es. deberíamos, pero lo hacemos. Mira, aquí el problema sería ver cómo se preparan estos alimentos. La gente que recibe los dineros no debería de ser la gente que prepara los alimentos. Ver de dónde sale la carne, o sea, debe de venir refrigerada para que pueda lograrse el beneficio de que sea fresca y que no esté infectada. Las frutas y verduras, sobre todo las verduras que se consumen en este tipo de productos, deberían estar tratadas con algún elemento clorado para poder desinfectarlas, ¿sí? Entonces, si el puesto o los puestos procuraran este tipo de situaciones, serían alimentos sanos. Y lo que vemos en la calle y sobre todo en los puestos es que se ponen la típica bolsa de plástico para recibir el dinero. ¿Esto realmente está dejando los contaminantes fuera de la mano? Es relativo. Uh-huh. Lo ideal sería, volvemos a lo mismo, que alguien manejara exclusivamente la economía de lo administrativo, por decirlo de alguna forma, de ese puesto, los dineros, porque va de mano en mano y son muy sucios. Entonces sí es relativo eso de la bolsa plástica para recibirlos. Tenemos muchas llamadas, pero también es momento de hacer una
pausa comercial. Te invitamos para que te pongas en contacto con nosotros 31 22 42 00, 31 22 42 66, línea WhatsApp 331 880 76 41. Estás escuchando el 91.5 FM, es tu programa Zona Saludable. Regresamos. Son las 10 de la mañana con 38 minutos, es tu programa Zona Saludable, te acompaña Angelina Becerra en ausencia de Laura Mora. Si nos acabas de sintonizar, bienvenida a esta frecuencia. Hoy hablamos de las enfermedades gastrointestinales por el calor. Les mencionaba 35 grados centígrados es la temperatura que se espera para hoy, y bueno, ya hablábamos con el doctor Ulises Palomares, que está con nosotros, pues de todo lo que implica, ¿no? Los cuidados, la prevención, y hablábamos un poquito de la hidratación. Hay algunos mensajes que me gustaría leerle, doctor, si me lo permite. Ya favor. Acá, por favor, ya le están echando porras, dice la terminación 2578. Saludos al doctor Palomares, nuestro excelente médico estrella del centro médico. Lo mejor que tiene el IMSS. Gracias. Muchas gracias a quien nos escribe. También dice acá, terminación 8807. Buen día. ¿Por qué en la noche me da más sed? ¿Por qué será, doctor? Ok, más bien hace la sed consciente, porque normalmente uno debe estar orinando por horarios y obviamente se acumula en la vejiga y se hacen hábitos para orinar. Pero en ese momento ya se hace más consciente la sed, porque en todo el día estuvimos de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces es el momento en el que el organismo dice, bueno, ya paraste, ahora sí, haz consciente la sed, tenemos sed, queremos hidratarnos. Dice terminación 1667, buenos días, le pregunta, ¿hace daño sustituir el agua por el suero para tomarlo a diario? Y comenta además, a mí con los lácteos y el chile me da diarrea, sí se me antojan, ¿cómo puedo hacer para consumirlos? Al consumir lo anterior se me inflama el intestino y me duele. Bueno, ok, mucho cuidado. Número uno, los lácteos, nosotros tenemos una enzima que se llama lactasa que sirve para degradar los lácteos. Sin embargo, esta lactasa no se produce de forma habitual suficiente para esto. Es por eso que a los niños, cuando se les inicia la tolerancia a la leches enteras, tiene que hacerse de forma gradual. Y la gente ya adulta mayor luego dice, me tomo leche y me da diarrea. Definitivamente es porque ya no produce la lactasa. Puede suceder esto mismo o puede ser alguna intolerancia a la lactosa propia de cada persona. Y los chiles no son un sabor, hay que considerar esto. El chile es una irritación. Si no tenemos sensibilidad para el sabor picoso, si no es una irritación de las glándulas. Esta irritación se produce a través de toda la mucosa, de todo el tracto gastrointestinal, nada más que ahí no lo hacemos consciente. Entonces, honestamente, no necesitamos consumir chiles para poder disfrutar de una comida, o no necesitamos consumir tantos chiles, tanto picante para disfrutar de una comida. Y respecto a la pregunta si puede sustituir el agua por el suero para tomarlo a diario. Comentaba hace unos momentos que sí, pero no. O sea, no debe ser un suero, a menos que sea el Vidasuero oral, exclusivo para siempre, para estar consumiendo todo el tiempo. También debe de consumirse agua pura. Entonces, si hace un consumo promedio, mitad y mitad, sería una situación excelente. Dice también acá, Carlos, gracias por escribirnos, buenos días, saludos y excelente programa. Comenta, existe mucha gente que bebe mucha cerveza en esta época de calor. ¿Sirve eso o es puro pretexto para tomar? Comenta, a mí no me gustan las bebidas alcohólicas. Bueno, pues primero que nada que inviten, ¿verdad? Porque sí ya nos antojó. Bueno, sí. Pero no, la cerveza tampoco es un elemento para hidratarse, ¿no? Quita la sed definitivamente, pero no es el elemento ideal. Todos los líquidos fríos van a modificarte esta sensación de sed, pero no son los ideales para hidratarte porque llevan a otros elementos que necesariamente te van a producir otro tipo de cambios en el organismo. Doctor, hablando en confianza, cuando llega un médico, cuando uno llega ante el médico, regularmente ya creemos que sabemos qué enfermedad tenemos, ¿no? Claro.
y hasta le queremos decir al médico qué tratamiento o si otro médico nos dio algún tal o cual medicamento. ¿Qué es lo que a ustedes como médicos les complica o hasta, digamos, no sé si sea el término, les molesta, quisieran darle un jalón de orejas? Cosas que hacemos los pacientes que están mal, como los errores más comunes, sobre todo ante el manejo de una enfermedad gastrointestinal en esta época. Mira, aquí la cuestión es bien interesante porque el Internet ha abierto las puertas a la información, pero también las ha abierto a la desinformación. Entonces hay que verificar la página que se está consultando y obviamente nosotros no vemos números, letras ni nada, sino vemos pacientes y se individualiza cada uno. Entonces en este sentido no son recetas de cocina las que nosotros hacemos, y sí son recetas de cocina las que pudieras tú leer, porque por ejemplo te dicen, bueno, verifique la turgencia de la piel. Uh-huh. ¿Y cómo lo haces? Uh-huh. Entonces estas ya son técnicas propias del área médica para verificar esa turgencia, ¿no? Estás orinando poco, ¿cuánto es poco para orinar? Y nosotros tenemos valores para decir si está orinando poco o mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es lo que complica más, pero sobre todo porque hace tardía la visita al médico. Decíamos que cuando hay una deshidratación leve se puede hidratar uno en casa basado en estas simples y sencillas situaciones. 250 mililitros de vida suero oral después de cada evacuación. Y si ya no es leve, entonces esos pacientes sí se deben de hidratar vía intravenosa porque no los alcanzamos. Entonces cuando llegan, a veces ya llegan en grados de deshidratación tal que están poniendo en riesgo los riñones, la salud del paciente propiamente dicho. Muy bien, una de las cosas que vamos a hablar al regreso de la pausa es el tratamiento. Ok, ya tenemos estos síntomas, ya acudimos con el médico. ¿Qué sigue? ¿Cómo nos cuidamos? Y sobre todo, ¿cómo no tener una recaída? Porque como hemos visto a lo largo del programa, también tiene mucho que ver con los hábitos, desde el manejo del alimento hasta lo que estamos consumiendo. ¿Tienes dudas? Comunícate con nosotros, 3122-4200, 3122-4266, nuestra línea WhatsApp, 331-880-7641. Escuchas Zona Saludable por el 91.5 FM. Regresamos. Diccionario de la Salud. Daltonismo. Anomalía genética de origen hereditario que consiste en la imposibilidad de distinguir ciertos colores, en especial el rojo y el verde. Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Continúas escuchando el 91.5 FM, Zona 3. Este es tu programa Zona Saludable. Estamos completamente en vivo recibiendo tus llamadas. Estamos cerrando el tema enfermedades gastrointestinales por el calor. Doctor, hablábamos antes de la pausa, nos hacían consulta en el auditorio, pero hay un tema que es de suma importancia. ¿Cuál es el tratamiento médico que regularmente se le da a este tipo de enfermedades? Bueno, Angelina, vamos a hacer un pequeño resumen de 3 minutos antes de proceder a esto. Número 1, las enfermedades gastrointestinales asociadas a calor están dadas por la contaminación de los alimentos sobre todo. Número 2, ¿cuáles son los principales síntomas? Dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, diarrea, y la diarrea es aumento en el número de evacuaciones normales y disminución en la consistencia. Eso debe considerarse como diarrea. ¿Cuáles son las principales causantes de esto? Virus, en este caso rickettsias, y bacterias. Bacterias sobre todo las de la fiebre tifoidea, las tifoideas y la cólera. Y finalmente, en un lugar muy apartado son las parasitarias, porque casi no producen infecciones agudas asociadas a calor. Pero vamos poniéndoles ahí un apartado. ¿Cuál es el tratamiento? Primero que nada hay que hidratar a los pacientes, ¿sí? Empezando con líquidos como el vida suero oral. Se pueden utilizar aguas minerales o mineralizadas, eso sí podría utilizarse, y también las bebidas energéticas. El uso de probióticos y prebióticos, por ejemplo, los probióticos para beber, por supuesto que sí sirven, también sirven como prevención, pero básicamente la hidratación con vida suero oral es la base de esto. Y obviamente el tratamiento encaminado ya
así son virus, si son bacterias, si son parásitos. ¿Y cómo llegamos los médicos a este diagnóstico? Bueno, ya una vez que tenemos al paciente en nuestras manos frente a nosotros, nos interesa mucho el número de evacuaciones, la calidad de las evacuaciones, si tienen moco, si tienen sangre y qué tan pronto se vino este grado de deshidratación, porque es primordial para definir qué tipo de agente causal es el que está generando esta infección. Y en base a eso ya se debe dar tratamiento. Estudios de laboratorio y gabinete, sí, definitivamente. Cuando hay alguna duda diagnóstica, debemos de hacer estudios de sangre, debemos de tomar radiografías para ver el grado de deshidratación, ver funciones del riñón, y los coproparasitoscópicos y coprocultivos también son importantes para esto. Dice acá terminación 7264, buen día, últimamente cada que termino de comer se me inflama el estómago y la boca del estómago, me duele mucho, ¿a qué se debe? Habría que considerar un problema gástrico sobre todo, una gastritis, una úlcera o una hernia hiatal. Le pregunta también terminación 8097, buenos días, quería saber si es mejor tomar agua mineral o agua natural. Es lo que comentaba, el agua mineral es muy buena, nada más hay que desgasificarla porque viene habitualmente asociada con mucho gas. Entonces sacarla del envase, agitarla, que se desgasifique y tomarla. Y hay agua mineral de sabor, o se puede hacer incluso aguas naturales con agua mineral y es muy bueno. Tenemos un comentario de terminación 1490. Dice, muy buenos días, un gusto que inviten a doctores como el doctor Palomares. Es un gran doctor y una gran persona. Saludos de la familia Casas Corona, pacientes del Centro Médico. Gracias, muy amable. Saludos. Tenemos también acá otra llamada que dice, y justo hablábamos del corte comercial, Imelda nos pregunta, ¿qué tan recomendable es tomar el famoso, esta bebida de lactobacilos para niños? Que termina UL, que no puedo decir la marca, o el yogurt para cualquier persona, porque estas bebidas, fíjese doctor, que hablando justamente de la red, había una corriente en internet que decía que estas bebidas eran malas, que dañaban, entonces había como una contradicción, ya hablamos de que no todo lo que consumimos en redes es lo adecuado, pero le preguntamos al experto, en este caso, ¿usted qué opina? Mira, son buenas, la verdad es que son muy buenas. Aquí la cuestión es que no sirven para hacer un cambio completo de la microbiota, sirven para preservar la microbiota, esa es su función. Si nosotros dijéramos, hay que cambiar toda la microbiota, toda la flora intestinal, no funcionan, para eso hay productos médicos propios en este sentido, pero para conservarla son excelentes, son muy buenos. Dice por acá, nos escribe Ulises y dice, el aloe vera es excelente, lo recomiendo. Gracias, muy bien. ¿El qué? ¿El aloe vera? Aloe vera. Es lo mismo que el uso de estos productos que comentabas, es muy bueno también. ¿Cuáles podrían ser, doctor, las consecuencias y hasta qué grado de complicaciones podríamos presentar si no le damos una adecuada atención a un problema? Ya nos decía de las enfermedades por virus o por bacterias. ¿Cuáles serían las complicaciones y si hay alguna diferencia entre ellas? Bueno, es bien importante. Número uno, habitualmente las virus se erradican propiamente solos. Sí hay tratamientos y todo, pero si uno hidrata al paciente, en cuanto pasa la fase aguda ya no hay ningún problema. En cuanto a las bacterias, hay algunas bacterias que se quedan en el organismo y tenemos el riesgo inherente de estarnos reinfectando. Entonces, por eso la importancia de los manejos con tratamiento médico y concluir los tratamientos médicos, porque esta situación de que quede así es porque no se concluyen los tratamientos. Decimos 3 días de tratamiento antibiótico y solamente se completan 2, o les decimos 7 días de tratamiento y solamente completan 3. Entonces es importante completar los tratamientos. Sí, claro. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son las que puede llevarte la deshidratación y son tan importantes como insuficiencias renales agudas y luego crónicas, e incluso hasta la muerte de los pacientes. Sobre todo, insisto, en las edades que comentábamos, los pediátricos y los adultos mayores. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que cuidarse mucho, viene una época se espera mucho calor en los próximos días, así que pues tomen sus precauciones y sobre todo acudan al médico a tiempo, porque, y como ya lo mencionaba el doctor Ulises, es muy importante que nosotros tengamos un manejo adecuado, que comamos en casa,
que desinfectemos frutas y verduras, el consumo del agua. Hablábamos en el corte comercial, doctor, que hay un mito también en torno a estas empresas de agua, si son o no buenas y saludables empresas de plantas pequeñas de agua. Normalmente estas empresas ya están certificadas y si cumplen con las certificaciones correspondientes son completamente buenas para su consumo. Muy bien, doctor, ¿en dónde lo puede encontrar la gente que quiera alguna consulta? Yo estoy en Unidad Médica San Lucas, está en Tarascos 3363 en el fraccionamiento Monraz. El teléfono es el 3813-1412. Muy bien, pues lo esperamos próximamente acá con nosotros. Conclusión general, recomendación final. Definitivamente la conclusión final es el manejo de los alimentos, un adecuado manejo de los alimentos, refrigeración de los alimentos. En estas temporadas de calor, insisto, aumenta porque se pudren más pronto, se echan a perder las aguas y también las frutas y verduras que se limpien con algún producto clorado, y hay varios productos clorados en el mercado, y el aseo de manos antes de consumir los alimentos y antes de manejar los alimentos. Doctor, ¿alguna recomendación para el manejo de mariscos, por ejemplo, la desinfección? Básicamente los mariscos deben estar bien frescos, ¿no? Eso es lo más importante, que deben estar, hay características propias de estos, pero es más delicado los mariscos en este sentido, ¿no? Procurar que estén frescos, Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. El doctor Ulises Palomares, coloproctólogo, que hizo favor de acompañarnos esta mañana en Zona Saludable. Ya nos vamos, ya está aquí Alicia Soltero para dar inicio a su programa Lo que ellas quieren. Mañana regresa también Laura Mora al frente de este espacio. Yo soy Angelina Becerra. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.